pero sí increíble cómo, desde mi punto de vista, cómo se ha mostrado la cantidad de cosas que se están haciendo en Chile. Y en particular mi contribución a todo esto tiene que ver con el hecho de... ¿Se escucha? No. ¿Sí? Ok. Con el hecho de tratar de... Ok. Con el hecho de tratar de evaluar cuál es la real contribución que está haciendo esta base de datos de biodiversidad marina con respecto al ecosistema de Humboldt. Ahora, ¿por qué con respecto al ecosistema de Humboldt y no con respecto a las costas de Chile? Básicamente por la política general que uno debería tener con respecto al océano. El océano es muy complejo de subdividir en fronteras políticas, pero sin embargo se ha hecho un esfuerzo por tratar de subdividirlos por fronteras que tienen que ver más que nada con funcionamiento, como son ecosistemas. En este caso, el ecosistema de Humboldt tiene características particulares que lo hacen un ecosistema que nos permitiría tratar de evaluar procesos y patrones en el océano que tienen que ver más que nada con alguna política de un punto de vista biológico más que político. Ahora, esta presentación y este trabajo lo realizamos con Paula Nieves, que es una doctora de la Universidad Católica del Sistema de Concepción, y ella trabaja principalmente en especies invasoras. Ahora, quiero destacar ese punto particular porque la especie invasora a nivel mundial es una preocupación. Sin embargo, es una preocupación difícil de evaluar porque si no conocemos lo que tenemos, difícilmente podemos decir lo que está llegando. Por tanto, el tratar de tener estas bases de datos de gran escala con respecto a biodiversidad es fundamental para muchas cosas a nivel mundial. Okay. El gran ecosistema de Humboldt básicamente incluye dos países, y Perú y Chile, y ha sido caracterizado, de acuerdo a las publicaciones que existen, a partir de dos grandes zonas biogeográficas, la provincia peruana y la provincia magallánica, que es la que está acá. Y entre estas dos provincias, grandes provincias, existe una potencial área intermedia. Existen muchos trabajos que fueron resumidos por el Dr. Camus en el año 2000, creo, con respecto a biogeografía de organismos en esta zona. Ahora, la mayoría de estos trabajos están enfocados más que nada en un contexto bien político en cuanto a país. La mayoría de los trabajos están dentro de la costa de Chile y muy pocos abarcan la zona del Perú. Actualmente uno podría reconocer esto como un esquema general. Ahora, ¿cuánto de todo esto realmente uno podría distinguir de acuerdo a la base de datos OBIS, por ejemplo, una de las preguntas que tenemos? Independiente de la gran cantidad de trabajo que existe hasta ahora, los patrones del ecosistema a gran escala básicamente no están evaluados. Y otro punto fundamental es que básicamente casi todos los trabajos que se han realizado en el ecosistema de Humboldt tienen una sola dimensión, latitud. Y eso es obviamente complejo de entender por qué un sistema que tiene tres dimensiones es habitualmente evaluado desde el punto de vista de una sola dimensión. La razón fundamental es que habitualmente conocemos las cosas desde el punto de vista de dónde son desembarcadas luego de ser capturadas o desde el punto de vista de lo que está en la línea de costa. Por tanto, una base de datos que tenga georreferenciación es fundamental para poder, por ejemplo, determinar qué zonas proteger a nivel del ecosistema de Humboldt. En este estudio nosotros entonces básicamente lo que queremos hacer es usar esta base de datos, la base de datos georreferenciada de OBIS, como una manera de entender los patrones biogeográficos que existen, evaluar por otra parte la potencial existencia de algunos mecanismos causales de los procesos de diversidad que uno podría observar, como es el efecto dominio medio, que es un modelo número muy simple y básico, y por otra parte evaluar un poco el expertise taxonómico y cómo estamos hoy en día con respecto a esto. Ahora, este último punto ha sido tocado en varias presentaciones y básicamente yo creo que todos tenemos claro cómo está el expertise a nivel de Chile y a nivel del ecosistema de Humboldt en cuanto a taxonomía, que es fundamental para poder determinar qué tenemos. Ahora, ¿qué cosa realmente nos puede mostrar esta base de datos OBIS? Desde que esta base de datos partió en el año 2002, se ha georreferenciado mucho de la biodiversidad marina y con respecto particularmente del ecosistema de Humboldt, se han georreferenciado actualmente al año 2010 hasta hace un mes un total de 114.577 registros, de los cuales aproximadamente 30.000 registros son registros que se han aportado a partir del nodo chileno del OBIS. O sea, el aporte real que tenemos es un tercio aproximadamente. De esta cantidad de registros,
aproximadamente uno podría desprender que hay 4.194 especies en este ecosistema, lo cual obviamente es una subestimación muy grande con respecto a la realidad. Para que vean más o menos cómo esto ha crecido, hacia el año 2009, en noviembre, esta misma base de datos contenía 57.671 registros. O sea, en un año, a noviembre del año 2010, creció al doble. ¿Por qué quiero destacar esto? Básicamente uno está acostumbrado a trabajar en su laboratorio o en su grupo de investigación e imagina que la cantidad de información que está generando es una información valiosa para el grupo, pero en realidad es muy valiosa también para el resto del mundo. Y evidencia eso es que muchos investigadores a nivel mundial están aportando con datos para Chile, a pesar de que uno diría, bueno, en Chile hemos hecho poco aporte. En realidad se ha hecho mucho aporte y ese aporte tiene que ver con la capacidad que tenemos ahora de hacer investigación, pero gracias a que todo el mundo está compartiendo datos a nivel mundial, podemos tener una base de datos que supera mucho con respecto a lo que realmente tenemos como aporte real en Chile. Por otra parte, esta base de datos tiene la gran ventaja, como se presentó ayer, de estar disponible online. Y por tanto, por estar disponible online, está libre para todo el mundo. Es decir, cualquier persona podría realizar investigaciones con el Census Marine Life, con el OBIS en particular, simplemente teniendo una máquina, un computador, descargando los datos y evaluando algunos patrones. Ahora, ¿cuál es la realidad del Census Marine Life? ¿Cuál es la realidad del OBIS en el ecosistema de Humboldt? Este es un gráfico de densidad de kernel. No se fijen en los valores. Básicamente lo que trata de mostrar acá es básicamente la densidad de muestreo. Si uno observa este gráfico o esta figura, uno podría decir, está muy bien muestreado, toda la zona de los fiordos está fantásticamente muestreado. Pero sin embargo, esos son puntos. Y hay varios puntos sobrepuestos unos sobre otros. En la realidad, eso es esa nube de puntos. Es decir, uno puede distinguir un claro sesgo en donde esta zona, que es la octava región, tiene una densidad de muestreo increíble. Solamente para dar algunas cifras. Las zonas que tienen colores más tenues, como eso, son aproximadamente 3.000 registros. Esta zona, que es la zona de Concepción y la costa, estamos hablando del orden de los 50.000 registros. Entonces hay una diferencia de muestreo muy grande. Ahora, eso genera un primer gran problema aparente con respecto a la utilización de este tipo de base de datos. Primero, no hay un muestreo homogéneo, eso es súper claro. Y por otra parte, que la actual diversidad del ecosistema de Humboldt uno lo podría estimar aproximadamente en 10.201 especies, que obviamente sigue siendo una subestimación, pero eso es solamente basado en toda la literatura publicada. Si uno hace una revisión de toda la literatura publicada en el ecosistema de Humboldt, excluyendo bacterias, que es otro mundo, y virus, obviamente, que es otro mundo, uno podría hablar aproximadamente de 10.000 especies. O sea, la base de datos actualmente tiene un poco menos de la mitad de la diversidad real reconocida, y aparte el muestreo es no homogéneo. De acuerdo a este escenario uno diría, ok, entonces esta base de datos no sirve. Veamos qué nos dice realmente esta base de datos. Primero, este gráfico muestra los años y las barras muestran la frecuencia de descripción de especies a través del tiempo, desde 1760 hasta el año 2007. Si se dan cuenta, obviamente gran parte del proceso de descripción de especies en el ecosistema de Humboldt ocurrió hacia 1800. 1890 aproximadamente es donde estuvo el pic de descripción de especies. Luego, en 1980, un nuevo pic, o en los 80, estos son barras de cada, integrando 10 años de actividad. En los años 80 hubo una gran actividad de descripción de especies. Y hacia el año 2007 nuevamente descendió. Ahora, cuando uno suma todo esto, que está la curva sumada en porcentaje, claro, siempre hemos estado incorporando nuevas especies al sistema, pero el esfuerzo real obviamente está muy sesgado dependiendo del tiempo. Y algo pasó con la generación de los 80, que era gente que describía muchas especies, y que no se traspasó hacia la generación de los 90 y los años 2000. Eso es parte del desafío que se tiene hoy en día. ¿Qué nos puede decir la base de datos? Primero, la base indica, cuando uno la georreferencia y estima la diversidad con todos los puntos georreferenciados, la diversidad observada en la base de datos, que aproximadamente habrían 4 zonas de alta diversidad. Los puntos rojos indican alta diversidad, hasta 700 especies, y de 1 a 100 especies el color amarillo. Ahora, si uno lo compara con las zonas, grandes zonas biogeográficas descritas para el Pacífico Sureste, hay 2 zonas con alta diversidad en la zona peruana, en la intermedia una gran zona de alta diversidad, y en la magallánica, básicamente cerca de Chiloé, y esta zona de los fiordos que es muy rica en especies.
Ahora, si uno observa esto y recuerda el gráfico de densidad kernel, donde veíamos el real aporte en términos de número de registros de la costa de Chile, básicamente lo que uno esperaba era que se diera un solo punto de alta diversidad en esta zona. Sin embargo, a pesar de lo submuestreado que está en otras zonas en términos de muestreo homogéneo en la costa del Pacífico Sureste, igualmente la diversidad no está distribuida de manera centralizada en esta zona del país, ni en esta zona del ecosistema de Humboldt. Cuando uno trata de evaluar de manera muy somera algunos mecanismos causales del proceso de diversidad, primero porque cuando uno observa esto se podría dar cuenta claramente que el claro patrón de aumento de diversidad hacia los trópicos no existe, que es un patrón que básicamente ha sido muy bien descrito en organismos terrestres y en el hemisferio norte. Uno podría preguntarse, ok, entonces, ¿qué explica esta diversidad? ¿Qué explica estos patrones y estos hotspots de diversidad en el Pacífico Sureste? Un mecanismo potencial causal es un sistema de acumulación aleatoria de especies de acuerdo a límites duros, que son los límites que en fondo representan los límites del ecosistema de Humboldt. Sin embargo, ese modelo por ahora no da cuenta de casi nada del patrón observado de la diversidad total del ecosistema de Humboldt. Pero cuando uno observa grupos específicos, por ejemplo, este es un trabajo que realizamos con algunos colegas que están presentes acá, como Rodrigo Moreno, Nicolás Ropachilo, que no sé si está presente, uno observa que poliquetos en particular tienen un cierto efecto dominio medio. Cuando uno observa la densidad o el número de especies en términos de especies endémicas a la costa de Chile, uno observa que incluso hay un gran pic de diversidad justamente donde hay mayor cantidad de registros. Ahora, esto está hecho en muy pocos grupos marinos en Chile. Básicamente, por una parte, la descripción de los patrones biogeográficos es muy pobre, y por otra parte la descripción de los mecanismos causales de esos potenciales procesos o patrones biogeográficos es, yo diría, muy incipiente. Ahora, cuando uno utiliza un índice de incidencia para estimar la riqueza esperada, de acuerdo, por ejemplo, a un índice como Chao, se mantienen las 4 grandes zonas de diversidad, es decir, a pesar de que uno podría estimar de todas maneras la riqueza, de acuerdo al muestreo, de acuerdo a un índice que solamente considera la incidencia, las 4 grandes zonas de diversidad se mantienen. O sea, ni siquiera desde ese punto de vista hay un sesgo, a pesar de que hay mucho muestreo en esta zona. Cuando uno utiliza, sin embargo, curvas de rarefacción o una técnica de rarefacción para ver la diversidad potencial en un escenario hipotético en el cual, por ejemplo, todo el ecosistema de Humboldt estuviera muestreado en una cantidad de muestra igual a 100, lo cual obviamente no ocurre, por eso es un escenario hipotético, uno observa así un patrón de aumento de riqueza hacia las zonas tropicales, pero obviamente eso está sesgado por el hecho de que obviamente es un patrón hipotético. O sea, esto todavía constituye una hipótesis potencial a someter a prueba cuando se complete un poco más la base de datos. Por otra parte, al utilizar un índice de cambio de biodiversidad como un índice en fondo que nos podría permitir donde hay quiebres biogeográficos, como es el índice de Whittaker, podemos ver que esas 4 grandes zonas de diversidad se mantienen básicamente porque hay mucho recambio de especies a escalas de 1 grado de latitud. Básicamente, en esta zona, por ejemplo, que se ha mencionado recién, hay mucho cambio de diversidad a escalas de 1 grado. En esta zona también, aquí y acá. Ahora, ¿esta información sirve de algo? ¿Podríamos utilizarla, por ejemplo, para tomar decisiones informadas con respecto a qué proteger y por qué proteger algo en la costa? Si uno utiliza también una técnica simple de determinación de zonas o seleccionar zonas para reservas marinas, por ejemplo, utilizando el índice Revelo y utilizando un número bien conservativo. Necesito 10 celdas de 1 grado que me permitan conservar la mayor cantidad de diversidad posible. Si uno utiliza ese índice, aparece Perú con 2 zonas muy importantes, el norte de Chile, obviamente Concepción, y esta zona de los fiordos. Si uno aumenta el número y dice, ok, quiero más reservas marinas, en realidad quiero 20. Obviamente las mismas zonas se mantienen, pero aparecen, si se fijan en ese punto amarillo, zonas que son más bien lejos de la costa. Y entonces también deberíamos comenzar a pensar qué zonas lejos de la costa podría ser interesante conservar a pesar de que uno nunca las va a ver. No necesariamente el criterio de tener que conservar aquello que es lindo podría ser interesante, sino desde un punto de vista de diversidad y recursos podría ser muy interesante conservar áreas como esa. Si comparamos ahora el análisis reciente de Tornelli el 2005 con respecto a la diversidad de vertebrados de la costa, con respecto a este análisis simple que utilizamos el índice Revelo, la mayoría de las zonas que uno predeciría con este índice coinciden con las que están predichas en este otro trabajo también con cierta georreferenciación.
Sin embargo, hay zonas como Concepción que, a pesar que han sido propuestas numerosas veces como una zona importante desde un punto de vista de diversidad, actualmente no tiene ningún parque marino como tal. Y otro punto importante es el hecho que en la realidad, sensu stricto en Chile, no existen zonas no-take, que son zonas de no captura. Básicamente existe una sola que tiene una razón que es más bien de estudios, que es la zona de protección de las cruces que tiene la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica. Ok, en Chile, hasta el catastro que yo leí, hay 74 áreas relevantes para la conservación. 22 están con algún grado de protección. 52 zonas están propuestas para conservación. Lo interesante es que esas 52, o las que están propuestas o las que están ya funcionando, el criterio para poder ser seleccionadas son básicamente criterios muy humanos, desde el punto de vista que yo veo que aquí hay mucha diversidad. O aquí es una zona muy interesante porque hay megafauna carismática. Como decían recién el anterior expositor, no necesariamente lo que es visual podría ser interesante. Hay también una diversidad que es explicada por invertebrados, que es muy interesante. Y para poder definir entonces zonas para proteger necesitamos comparar, yo diría, todo. Y desde ese punto de vista, la selección de zonas para protección necesariamente tiene que ser comparativa. Esta zona presenta mayor diversidad y mayor exclusividad que esta otra y por tanto tiene mayor prioridad que esta. Y esa es una discusión que aún no se ha dado, por lo menos en Chile. Las actuales áreas que están protegidas representan aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. Incluyen 5 reservas marinas, un parque marino, 6 zonas santuario, 8 zonas de protección y una reserva de la biosfera, una zona Ramsar. La actual diversidad de Chile en realidad son 10.201 especies. ¿Queremos proteger esas 10.201 especies? ¿O queremos proteger ciertas especies que potencialmente son importantes desde un punto de vista económico o son más importantes desde un punto de vista de especies carismáticas? Al respecto, anfípodos, gastrópodos y poliquetos, por ejemplo, son los taxas que tienen un mayor número de diversidad de especies. 18 básicamente no tienen información taxonómica, no hay información disponible como para poder hacer catastro de diversidad en la costa o aún no está publicada. Como omicotas, loricíferas, poríferas, hay muy poca información. Y estos grupos, nadie por ejemplo pensaría en ser un parque nacional de poliquetos, pero sin embargo representan gran parte de la diversidad de los sistemas profundos y de las zonas bentónicas. Entonces es un tema que a lo mejor hay que discutir, que queremos proteger. Del punto de vista de expertise, ya lo hemos mencionado en varias presentaciones, falta mucho. El principal expertise está en mamíferos, aves, reptiles, peces, moluscos. Otros grupos básicamente no tienen expertos. 1,5% de las especies de todo el ecosistema de Humboldt son actualmente utilizadas para algún mecanismo comercial, pesquerías principalmente. El 0,009%, solo 9 especies, tienen alguna importancia comercial. Ahí hay alguna. Y uno se pregunta entonces, ¿estamos aprovechando bien, si queremos aprovechar esto desde un punto de vista económico, ¿estamos aprovechando bien toda esta diversidad de 10.000 y tantas especies? ¿Estamos utilizando el 0,09% realmente? Ahora, ¿lo queremos explotar realmente? ¿O qué queremos explotar? ¿Hay importancia biotecnológica en todo esto? Y son a lo mejor palabras clave, como aquí, palabras clave que permitirían a lo mejor convencer a políticos acerca de la importancia de la biodiversidad. En conclusión, a pesar de que la base de datos hoy necesita ser mejorada y revisada, la actual base de datos disponible muestra ciertos patrones que son coherentes con patrones biogeográficos previamente propuestos. Nueva investigación en la costa y obviamente investigación y expedición oceánica permitiría incrementar obviamente el número de especies registradas en la base de datos OBI, mejoraría la resolución para poder determinar zonas importantes desde un punto de vista de biodiversidad, pero con un análisis georreferenciado. Y finalmente, hay que claramente estimular programas que permitan fortalecer nuevas generaciones en biólogos o en sistemática biológica. Obviamente, a través de aproximaciones moleculares, además de las morfológicas, lo cual podría contribuir a validar los actuales patrones de biodiversidad existentes y entonces podríamos hacer muchas cosas con respecto a las bases de datos disponibles. Ahora, ¿por qué me atreví a presentar esto? Básicamente porque muchos de los tópicos que hoy se toman en términos de diversidad, la conclusión final es: tenemos mucho por hacer. Tenemos que hacer más cruceros. Tenemos que ir nuevamente al fondo y ver qué hay.
Sin embargo, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para poder comenzar a tomar decisiones informadas? Hay información. Tomemos decisiones informadas con lo que hay. Y al menos esta breve análisis podría mostrar varias decisiones informadas que uno podría tomar hoy en día con la información que se dispone. Y en el futuro, obviamente, esto podría cambiar y mejorar. Finalmente, agradecer al Census Marine Life, particularmente a Ariel Gallardo por su invitación, su apoyo en todo este trabajo, Patricia Milaslovich, que es la encargada del grupo sudamericano, a Lovis, a través de Edward, que es el jefe, digamos, el data manager superior de toda la base de datos Hobbit, que facilitó toda la base que analizamos, y algún proyecto Fondersy que básicamente lo que aportó fue la plataforma computacional para poder hacer este tipo de trabajo. Ok, gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas, por favor. Buenas tardes, Andrea Auger, ecóloga marina. Mi pregunta es la siguiente. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, que Lovis trabaja mucho con especies bentónicas, digamos que son sésiles, por decirlo de alguna manera, o no sésiles, pero no muy móviles. Pero ¿qué pasa con especies de mamíferos marinos? En el caso mío, que trabajo con cetáceos, en que, por ejemplo, en la región de Magallanes, en un momento podemos ver especies de delfínidos en una zona de fiordos determinada, pero que después ya no están, porque o migran con la presa, o migrarán con las temperaturas, no lo sabemos bien. Entonces, ¿cómo se puede abordar el tema, siendo que de repente alguien puede decir, no hay mucha diversidad, por ejemplo, de mamíferos marinos en esta área, específicamente cetáceos, pero sí es que están, nada más que no están constantemente? Entonces, creo que de alguna manera hay que ver ese tema con el Lovis. Sí, bueno, el Lovis lo que hace es poner registros, es decir, si alguna vez fue observada una ballena en ese punto podría entrar a la base de datos y entonces ese punto queda registrado como un punto de georreferencia de la ballena. Ahora, en una presentación de la mañana plantearon que en el fondo el hablar de rango no era tan importante como hablar de áreas. Y básicamente para organismos móviles como ballena o de alta migración, todo el área de distribución es importante. Ahora, lo bueno es que hoy, al georreferenciar el punto, considera esa ballena que fue observada en ese punto dentro de la base de datos que nos permite tomar decisiones. Por favor. Sí, Fernando Mingram, secretario ejecutivo del CONA. ¿Tienes tú alguna evaluación o visión crítica sobre el programa CIMAR, que desde el año 95 ha estado trabajando en los fiordos y que va a iniciar ahora un nuevo quinquenio de observaciones, y estamos tratando de definir mejor, digamos, nuestra contribución al conocimiento del área, que hasta ahora ha sido básica y orientada al tema procesos productivos? Entonces, ¿qué visión tienes tú y cómo podríamos contribuir mejor a este conocimiento tan necesario que tú haces mención? Ok. O sea, no es una crítica en realidad. Yo creo que es una reflexión no solamente al CONA, sino que a muchas instituciones en Chile que realizan estudios en biodiversidad, que tienen datos georreferenciados muy buenos acerca de biodiversidad, pero están guardados en las oficinas o en los computadores de los investigadores que la realizan, o en alguna base de alguna institución gubernamental que están ahí por siglos y siglos hasta que alguien lo va a tomar y lo va a utilizar. Es fundamental que las bases de datos disponibles que se generen a través del CONA o de la institución que sea, queden disponibles en una base de datos abierta como es el OBIS. Eso fue lo que se entendió a nivel mundial cuando se organizó el Census Marine Life. Básicamente estábamos trabajando todos separados y el océano uno solo. Y lo que hizo la gente fue dejar a disposición de todo el resto del mundo las facilidades de muestrear, trabajar, y datos que ya se tenían tomados por muchos años, que hubiera sido imposible comparar si no se hubiera hecho este esfuerzo. Quizás necesitamos un pequeño Census Marine Life a nivel de Chile y juntar todas estas instituciones que tienen esta base de datos y decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo subimos, por ejemplo, al nodo de Concepción de Obis? ¿Cómo lo hacemos para que nadie se moleste y todos queden felices con esta base de datos? Yo te aseguro que si ese pequeño aporte se lograra, hacer un link entre las bases de datos disponibles en el CONE y en otras instituciones y el OBIS, se generaría un incremento muy bueno en cuanto a la resolución de los datos que hoy se tienen disponibles en OBIS. muchas gracias. Les recordamos que las preguntas pendientes para la mesa redonda, por favor. Gracias, doctor Hernández.